Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, específicamente si es que estás aprendiendo francés o te interesa aprenderlo, que es uno de los temas más complejos, no más complejos, pero más difíciles para muchas personas porque la pronunciación del francés y la pronunciación del español son muy diferentes, porque en el francés existen diferentes vocales que en el español no existen. Y es por eso de donde viene la dificultad. En este video vamos a hablar específicamente de tres vocales que son justamente las vocales nasales, que en verdad son cuatro, pero ya no se usa esta cuarta y se ha reemplazado por la segunda que vamos a ver hoy. Entonces vamos directamente al grano. ¿Qué cosa es una vocal nasal? Bueno, una vocal nasal es como una vocal, pero el aire no sale solamente por la boca, sino sale también por la nariz. Es decir, si te tapas la nariz, esas vocales ya no suenan normalmente. Es como, por ejemplo, cuando nosotros en el español tenemos dos consonantes nasales que son la M y la N. Por ejemplo, cuando estamos resfriados, no se escucha la M o la N. Es porque el aire no puede salir por la nariz y ya no suena como lo que debería sonar. Entonces, estas vocales nasales como característica tienen que no suenan si te tapas la nariz. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio de decir M y nos tapamos la nariz, M no suena porque el sonido viene normalmente del aire que sale por la nariz y resuena en toda esta parte de la cara. Y estas tres vocales las voy a decir, pero son un poco extrañas para muchas personas. Y son la A, la A y la O. Y quizás no se entiende mucha la diferencia porque son vocales nuevas que no existen en nuestro idioma. Y en el francés se usan todo el tiempo. Hay muchísimas palabras con estas. Y por eso en algunos casos puede ser un poco difícil entenderlos. Entonces, ¿qué cosa es una vocal nasal? Ya hemos diferenciado que las vocales normalmente salen por la boca y normalmente hacen que las cuerdas vocales vibren. Pero estas vocales nasales siempre van a ir antes de una N o una M, como por ejemplo en la palabra impecable, que en francés sería impeccable, pero la M o la N no puede ir antes de una vocal. Porque, por ejemplo, tendríamos también la palabra imitación, que en el francés sería, perdón, en español se lee imitation, pero en francés se pronuncia imitación. El problema es que aquí, en la primera palabra, tenemos la vocal y luego la N o la M aquí, y luego viene una consonante, la P. Y en la segunda palabra, imitación, tenemos la I, la M, pero luego viene una vocal I. Y en este caso ya no se produce este sonido nasal A, sino IMI, como una M normal. Entonces, ahora vamos a ver los tres sonidos, cómo se pronuncian y cuáles son sus características. A ver, vamos a empezar con el primero, con la vocal A. Para hacer esta vocal A, si se han dado cuenta, el primer punto es que es una vocal grave, que suena A, no es tan aguda. Ahora, este hombrecito significa que los músculos de la boca están más relajados. No tienes que hacer una, como por ejemplo una I que se estira, sino en este caso es A. Es como una... No abres tanto la boca como una A, sino la dejas un poco más relajada como una A. Luego, la boca y la parte de los labios están bastante abiertos. Se estira un poco, pero no tanto. Y la lengua normalmente se pega mucho a la campanilla, está bastante atrás. Ahora vamos a decir dos ejemplos de palabra que tienen esta vocal, que sería la palabra long, que es lento en español, y la palabra rang, que es rango en español. Pero escuchen bien la vocal. Long, rang. Ahora no vamos a entrar todavía en detalles de la R francesa, que es un poco difícil también. Solamente vamos a hablar de estas tres vocales. Ahora vamos a pasar a la siguiente, a la vocal A. Para esta vocal, esta sería una vocal más aguda, porque escuchan la diferencia entre la A y la A. Esta es un poco más aguda. Luego tenemos que esta vocal es mucho más rígida. Acá sí estiramos un poco los músculos de las mejillas. A.
la boca y los labios siguen estando abiertos. Aquí también la boca la estiramos un poco a. Y como diferencia de la primera es que la lengua termina estando mucho más adelante, como a y no como o con la lengua atrás. Y como ejemplos tendríamos la palabra la y la palabra ran. En este caso vamos a escuchar la diferencia entre las palabras, que son palabras que se diferencian solamente por esta vocal nasal. Lo, la, ron, ran. Y como último ejemplo vamos a ver la vocal nasal, la n. Y en este caso se diferencia un poco más de las demás porque si bien es cierto también es una vocal grave, porque el sonido no es tan agudo, es n. Los músculos también están un poco tensos porque tenemos que hacer como una U o como una O. Y entonces en este caso sí los estiramos. La boca está mucho más cerrada y los labios también. Y como ven aquí, los labios se contraen. Pero la lengua termina estando en la parte de atrás. Y como dos ejemplos nuevamente tenemos la palabra long y la palabra rond. Y en este caso long es largo y rond es redondo. Y si se dan cuenta, estas tres palabras de aquí son las mismas, solamente se diferencian por un sonido nasal. Vamos a escuchar las tres una tras otra. Long, la, long. Long, la, long. Y la segunda, ron, ran, ron. Una vez más, ron, ran, ron. Y entonces esto sería la primera parte de cómo pronunciar las palabras. Igual, perdón, las vocales. Igual no es de un día para otro que sale el sonido. Yo tampoco soy experto, sigo aprendiendo. Pero al menos es lo que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé a aprender francés. Porque en verdad era muy, muy difícil entender lo que decían por el simple hecho de no saber que existían estas vocales. Y eso en verdad no lo enseñan mucho en los centros de idioma o en las clases normales, tampoco en aplicaciones web. Luego vamos a ir a ejemplos reales de palabras. Ahora, cada una de estas vocales se puede representar escrita de diferentes formas. La vocal O, que era la primera, la puedes encontrar como EN, como AN, como EM y como AM. En el primer caso tendríamos la palabra entre, entre, con la vocal en, entre, que es entre. Luego la palabra anglais, pero aquí tendríamos el sonido con AN, anglais, que es inglés. Inglés, la persona inglés o el idioma. Como otra forma tendríamos la palabra temps, que es tiempo, que se puede escribir con EM. Y como último ejemplo, la palabra exemple, exemple, ample, que es la misma vocal. Luego tenemos la vocal A, que sería escrita de diferentes formas, y en este caso hay muchas. La puedes encontrar en palabras escritas como IN, como en la palabra incroyable, que es increíble. También la palabra important, que está escrita como IM. Y si se dan cuenta, entre la A y la N estaríamos en el primer caso de la primera vocal. Y en este caso decimos la palabra important. Decimos acá dos vocales nasales. Luego también tenemos la palabra rien, como expresada en EN. Luego la palabra main, que es mano. Rien es nada. Mano, como AIN. También podríamos expresar esta vocal, este sonido, como AIM en la palabra faim, faim, que es hambre. Y como último ejemplo tendríamos podríamos escribirlo con EIN, con la palabra un. Y en este caso sería como cuando alguien te pregunta algo y tú no escuchas y le dices ese es el sonido que se hace. Es el mismo sonido vocálico. Y para terminar vamos a ver cómo podemos encontrar este sonido escrito en algunas palabras. La primera opción es cuando tenemos
las letras O, N juntas, como en la palabra son, que es sonido, o la O y la M en la palabra ombre, que es sombra. Y eso sería todo por hoy. Ha sido un repaso un poquito extenso, pero igual la mejor forma de aprender es practicando, viendo palabras, escuchando muchas palabras, y en internet se pueden encontrar muchos recursos para encontrar palabras que usen estas vocales nasales. Entonces sería hasta la próxima oportunidad. Si quieren algún tutorial de otras vocales, no duden en pedirlo en los comentarios y nos vemos pronto. Chao.